Vaya conmigo entonces al capítulo 8 del libro de Hechos, en esta serie que estamos realizando de este maravilloso libro que el Señor nos ha permitido emprender esta maravillosa actividad. Hechos capítulo 8, hoy pasamos al capítulo 8. Permítame centrarme en versículos, los tres primeros. La palabra del Señor, que nuestra única autoridad segura e infalible, dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Señor, añada bendición a su palabra. Llegamos al capítulo 8 en esta serie que estamos haciendo, capítulo a capítulo, si nos es posible, versículo a versículo del libro de Hechos. Y nos conviene recordar un poco lo que hemos visto hasta este momento. Definimos el libro de Hechos con una intención especial, recordando que fue escrito por Lucas, aquel que era discípulo del apóstol Pablo, que le acompañó en sus viajes misioneros, aquel que señala también que era médico, el apóstol Pablo habla de ello, y que escribe dos tratados: el Evangelio, que recibe su nombre, el Evangelio según Lucas, y el libro llamado Hechos. Los dos poseen, tanto el Evangelio como el libro de Hechos, poseen la misma intención. El primero, o sea, el Evangelio, narra las obras de Cristo desde su nacimiento hasta su ascensión. Y el libro de Hechos pretende reconocer cómo Cristo sigue obrando ahora por medio de la iglesia, por medio de sus apóstoles, por medio de sus discípulos. Por lo tanto, el Evangelio y el libro hablan de las obras de Cristo. Él físicamente, y en el caso de Hechos, por medio de la iglesia. Es por eso que Lucas hace un puente entre el Evangelio y el libro de Hechos. El Evangelio termina con la comisión dada por el Señor a predicar, y el libro de Hechos inicia reafirmando esa misión dada por Dios y la promesa directa de Jesucristo a sus apóstoles, que era necesario que esperaran un tiempo para recibir del Espíritu Santo la capacidad para realizar esa misión. Así que el libro de Hechos inicia registrándonos la misión y la promesa del poder para realizar esa misión. Después de recibir ese poder por medio del Espíritu Santo, ahora los discípulos y apóstoles son testigos fieles que anuncian el Evangelio. La iglesia cumple la misión de hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Así que vamos a darnos cuenta que el libro de Hechos, desde los primeros capítulos en adelante, lo que va a hacer es describir cómo la iglesia cumple esa misión de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Lucas va a hilvanar cada historia, cada evento, para demostrar cómo soberanamente Dios dirige a su pueblo en el cumplimiento de esa labor. Recordemos que la iglesia había pasado de 11 apóstoles, puesto que uno traicionó al Señor y lo vendió, 11 apóstoles. Luego pasamos a 120 esperando esa promesa del Señor. Y luego en la predicación de estos 120, la iglesia aumenta grandemente su número, y podemos establecer que eran un poco más de 8,000 los creyentes que ya estaban congregados en la iglesia local de Jerusalén. Este crecimiento
fue dirigido precisamente por Dios. El operar glorioso del Espíritu Santo en los corazones era lo que hacía que se sumaran cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero este crecimiento también fue sumamente doloroso. Aunque fue maravilloso por el obrar del Espíritu Santo en el corazón, también fue doloroso por las persecuciones que desde muy temprano vinieron a la iglesia local de Jerusalén. El Señor ha determinado que su pueblo crezca, y esto no lo puede detener nada, mi hermano. Pero en ese crecimiento, el terreno en el que la iglesia va a crecer no es un terreno fértil, no, es un terreno en condiciones totalmente inhóspitas para el crecimiento de la iglesia, para que entendamos o recordemos que la obra la hace el Señor y no nosotros. No son condiciones placenteras, sino que la iglesia se abre en medio de un mundo infértil, contrario a la gracia divina. Como el Señor mismo dijo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El Señor claramente estableció que la iglesia crecería, pero crecería bajo la tensión que el mundo haría en contra de ella. El día de hoy vamos a estar analizando lo que el pasaje nos muestra en los primeros versículos del capítulo 8, y he puesto como título de este sermón: dos cuadros dolorosos. Dos cuadros dolorosos. Nos concentraremos en estos dos cuadros dolorosos presentados por Lucas, el autor del libro de Hechos, que pretende seguir matizando pincelada a pincelada la realidad que enfrentaba la iglesia primitiva. Por análisis de contexto, estos versículos muy bien podrían estar en el capítulo anterior. Hacen parte del capítulo 8, pero recordemos que la división de capítulos y versículos no fue inspirada, fue añadida mucho tiempo después. Nosotros podríamos claramente tomar esta porción y agregarla a lo anterior. Podemos decir que pertenecen al capítulo anterior, pues es una especie de resumen final que hace Lucas del martirio de Esteban. Por ello estaremos hoy analizando estas porciones, no dejando a un lado lo que ya vimos o conectándolo con lo que ya tratamos. Ahora deseo ponerle nombre a cada uno de estos cuadros. Dije que son dos cuadros dolorosos. El primero quiero llamarle la llegada del verdugo. La llegada del verdugo. Y el segundo quiero llamarle la despedida de un gran discípulo. Entonces vamos a estar analizando, según el texto, la llegada del verdugo y la despedida de un gran discípulo. Pero deseo precisar que aunque los relatos, como lo leímos, están conectados en una forma directa y simultánea, no podemos pensar que esto ocurre en un sentido cronológico. O sea, aunque leemos lo que dice Lucas, no podemos interpretar que los relatos que está dando Lucas ocurren en un aspecto cronológico en su orden como él lo está estableciendo. Esto no puede ser así. La relación que hay entre los dos cuadros no es de tiempo y espacio. La intención del autor no es decir que lo que está ocurriendo está ligado a lo que él viene narrando con anterioridad, sino que estos dos sucesos se dan para manifestar el dolor que experimentó la iglesia, mas no para decir que los dos sucesos ocurren al mismo tiempo. Que dejando esto claro, de que los dos sucesos, aunque están narrados en el texto en una forma progresiva, no debemos asimilarlos así. No quiere decir que están conectados en cuanto a tiempo y espacio. Bien, ahora pasemos entonces sí al primer cuadro, analizar el primer cuadro que hace Lucas, que presenta Lucas, que es la llegada del verdugo.
la llegada del verdugo. Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. Así inicia el versículo 1. Claramente está conectando lo que estamos leyendo con lo anterior. El desarrollo del martirio de Esteban, porque fue lo que vimos en el capítulo 7, es lo que nos introduce esa figura de un joven llamado Saulo. Y podemos señalar que era un joven, puesto que el mismo Lucas lo describe así. Capítulo 7, en el anterior, versículo 58. Dice, y lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Estos dos versículos deben unirse. ¿Qué quiero decir? El capítulo 7 con el versículo 58 deben unirse al capítulo 8, versículo 1. Nosotros deberíamos leerlo de esta manera. Lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y Saulo consentía en su muerte. Por eso el capítulo 8 y el versículo 1 debe estar conectado con lo que vimos anteriormente. Ahora, ¿quién es este Saulo? Aunque la biografía, o para ser más preciso, la autobiografía de Saulo va a ser presentada en una forma mucho más clara por él mismo. Él hablará acerca de quién es él. Me quiero permitir solamente presentar algunos detalles de la vida de Saulo, con el fin de que podamos reconocer adecuadamente lo que el texto pretende mostrar y el impacto de la figura de Saulo dentro del contexto del sufrimiento de la iglesia primitiva. El nombre Saulo está presentado en hebreo, del hebreo antiguo, y es el nombre del primer rey de Israel, aquel que conocemos como Saúl. Es la misma expresión. Se llamaba Saulo, se llamaba igual que el primer rey. Y el nombre significa o traduce el llamado. El llamado. Y también como el primer rey de Israel, o sea, Saúl, Saulo era de la tribu de Benjamín, igual que Saúl. Se estima que su nacimiento tendría lugar en Tarso de Cilicia, lo que es la actual Turquía, entre el año 5 al 10 después de Cristo. Del 5 al 10 después de Cristo. O sea, de la era cristiana. Lo que quiere decir que Pablo era, el que llamaremos después Pablo, Saulo, era menor que nuestro Señor Jesucristo. Era judío, pero que nació por fuera de los límites del territorio judío. Y recordemos que ya explicamos eso en sermones anteriores. Quiere decir que Saulo era un judío helenizado. Judío helenizado. Producto de la diáspora. Él nace por fuera del territorio judío, pero que guarda completamente la ley y la religiosidad particular del judaísmo. Este judío, Saulo, gozaba de la versión griega, que también estuvimos hablando de eso en sermones pasados. Gozaba de la versión griega del Antiguo Testamento llamada la Septuaginta, aquella traducción que se hizo del Antiguo Testamento al griego y que fue la que utilizaron los judíos que estaban por fuera del territorio judío y que hablaban el griego. Saulo, por tanto, entonces hablaba ese idioma, hablaba el griego, pero también hablaba el hebreo clásico, el hebreo clásico. Ahora, al hablar nosotros de Tarso, que es el lugar donde nace Saulo, recordemos que Tarso era la capital de la provincia romana de Cilicia. Por lo tanto, le era necesario a Saulo también el manejo del latín. Entonces encontramos a un joven que hablaba griego,
hebreo y hablaba latín. Algo particular también de la época era que se hablaba también el arameo, herencia de Babilonia, lo que implica que también el apóstol Pablo podía comunicarse de esta manera por esta lengua. Tenía la ciudadanía romana porque ella era concedida por el Imperio Romano a todos aquellos que hacían parte de sus provincias. Así que era ciudadano romano. En el caso para los romanos, el nombre que se le daba a él era Pablo. Pablo traduce literalmente el pequeño, el pequeño. Algunos comentaristas dicen que este nombre se le dio precisamente por su baja estatura. En cuanto a la educación de Saulo, si leemos Filipenses en la misma autobiografía que le hace, dice Filipenses 3:5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Él era fariseo, entonces era un joven altamente preparado en la ley, conocía muy bien, puesto que hacía parte o estudió con las mejores escuelas rabínicas de la época. Él era conocedor ampliamente de la ley, como lo señala el mismo libro de Hechos más adelante. Era un discípulo del gran Gamaliel, el mejor rabí vivo en el momento. Podemos nosotros asegurar que este Saulo hacía parte del Sanedrín. ¿Por qué? Puesto que participaba de las votaciones, aun aquellas que implicaban la sentencia de muerte de algunas personas. Y esto era algo que solo lo podían hacer aquellos que hacían parte del Sanedrín. Hechos capítulo 26, versículo 10, él mismo habla de esta manera. Dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Cuando los mataron, yo di mi voto. Así que era parte del Sanedrín. Muy bien, entonces si tomamos todo esto, podemos decir que era un joven preparado, era un joven que tenía una muy buena posición, que tenía autoridad. Por el contexto del martirio de Esteban, es evidente que él era quien dirigía las campañas para ir en contra de todas las herejías o las falsedades que se levantaban en contra de la doctrina del judaísmo o la pureza del judaísmo. Según la tradición, para poder aprobar la lapidación por herejías, debía haber uno que hiciera parte del Sanedrín y él debía aprobar esa lapidación. En el texto que leíamos nosotros el domingo pasado, vimos cómo los testigos colocaron las vestiduras a los pies de Saulo. Y como dice el versículo 1, Saulo consentía en su muerte. Quiere decir que el hecho de colocar las vestiduras era pedirle a él la aprobación para la lapidación a lo que él asintió. Él dijo que se podía hacer. Por pertenecer al concilio, también podemos asegurar que Saulo era casado. ¿Por qué? Porque no se podía ser parte del Sanedrín si no se estaba casado. Los solteros no podían ser parte de los ancianos dentro de la tradición judía. Ahora, a diferencia de sus maestros, a diferencia de Gamaliel, Saulo a él no le interesaba esperar para ver si esa iniciativa del cristianismo venía o no venía de parte de Dios. Recuerdan ustedes que Gamaliel le aconsejó a los del Sanedrín eso: déjenlos quietos, si esto es de Dios, entonces esto prosperará, y si no es de Dios, se acabará.
Saulo no pensaba igual. Saulo consideraba que todos aquellos que se llamaban o que abrazaban el cristianismo, todo brote en contra de la tradición debía ser exterminada rápidamente y en una forma cruel. Fariseo de fariseos, como él mismo lo presenta, por lo tanto, le era imposible aceptar que se siguiese y que se adorase a uno que murió en la cruz desnudo. Para Saulo esto era algo inconcebible, y llamar a ese pobre hombre desdichado que colgaba en la cruz hijo de Dios era algo imposible para su mente. Como fariseo tenía clavado en su mente lo que dice Deuteronomio 21:23: no dejaré que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo entregarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Para él, todo aquel que era colgado en un madero era maldito de Dios. No podría ser ese el Hijo de Dios, ese el Mesías, ese aquel que debía ser adorado, venerado por nadie. Así que para Saulo el cristianismo era una tremenda herejía que debía ser exterminada. Llamarle Mesías a un maldito era algo imposible para él. Así que todo aquel que seguía a ese maldito también era maldito. La religiosidad, el apego por la tradición en Saulo era incomparable. Como él no había otro en cuanto a ajustarse a lo ya establecido, y esto le impedía a él ver cómo todo el Antiguo Testamento hablaba de Cristo, hablaba de él como Mesías, a él como el cumplimiento de las promesas del pasado. Como dice él mismo en Filipenses 3:6: en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Así que estamos frente a un joven altamente preparado, con habilidades excepcionales, de linaje noble, con los mejores títulos, con los mejores cargos, apasionado, celoso en la tradición, respetando el orden establecido, único, inigualable, pero equivocado. Ciego, incapaz de reconocer a su Salvador, impulsado solo por su corazón, aunque preparado, perverso y equivocado. En este primer cuadro, Lucas nos muestra a Saulo. Y Saulo es una evidencia de que se puede estar muy preparado, pero estar muy equivocado. Este es el nuevo verdugo de la iglesia. El nuevo verdugo de la iglesia de Jerusalén, y yo deseo listar las actividades de este verdugo en contra de la iglesia, porque lo que hace Lucas, mostrar claramente este hombre y lo que él hace. Ese es el primer cuadro, la llegada de este nuevo verdugo. Así que quiero listarla. Número 1, Saulo dirigió una campaña de persecución en contra de la iglesia. Versículo 1: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Permítame también citar 1 Corintios 15:9, en el cual el mismo Saulo dice lo siguiente: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Gálatas 1:13: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Saulo debía acabar entonces con los cristianos, y no iba a descansar hasta que esto fuera así. No había otra persona
más celosa y más preparada para hacer esta tarea. Su corazón pensaba en eso, en acabar con los cristianos, y su corazón lo sentía como una necesidad. Él creía que Dios le había encomendado esa tarea y con celo divino debía entonces realizarla. Miren lo que dice en el capítulo 26 del versículo 9 de Hechos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Así que él creía que era un deber que él debía cumplir. La campaña de Saulo es registrada por Lucas en las palabras gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Por eso decía hace un rato, mis hermanos, que aunque los textos están pegados uno al lado del otro, no debemos creer que ocurrieron en forma simultánea. ¿Cuánto pudo haber tomado a Saulo emprender una campaña en contra de la iglesia hasta el punto de sacarla toda de los límites de Jerusalén? No se presenta en un orden cronológico. Hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. No debemos pensar que el mismo día de la muerte de Esteban, toda la iglesia salió de Jerusalén. Lo que el texto nos muestra es cómo en una forma sistemática se desata una fuerte persecución contra los cristianos. Miren que es curioso algo. Escuchar a muchos el día de hoy, pastores, maestros, cristianos, afirmar que la iglesia no pasa ni pasará jamás por persecución, que la iglesia no enfrentará tribulaciones. Pero permítame señalar que no ha existido un tiempo en el que la iglesia del Señor no sea atribulada y perseguida. No hay un solo momento histórico en el cual la iglesia no sea grandemente atacada por un mundo que es contrario a la voluntad de Dios. Entonces dice una gran persecución contra la iglesia. ¿Quién dirigía esa campaña? Saulo. Número 2, segunda actividad, Saulo consentía en sus muertes. Como lo leímos ya hace un momento, no pensemos que se trataba de una persecución por exclusión, como puede ser aquella persecución que muchos puedan estar enfrentando el día de hoy, como puede ser la persecución que tú hoy vivas como creyente, que la gente te deja de hablar porque eres cristiano. No es ese tipo de persecución a lo que estaba enfrentando la iglesia primitiva, que las personas que le rodeaban le quitaron la amistad por ser cristiano. No se trataba entonces de darle sobrenombre a los creyentes, que cuando los veían por la calle les decían aleluyas o evangélicos. No es ese tipo de persecuciones que muchos de nosotros enfrentamos el día de hoy. Se consentía en la muerte de ellos. Se les buscaba ¿para qué? Para darles muerte. Esa era la persecución que vivía la iglesia primitiva. Número 3. Dice, Saulo asolaba la iglesia. Emprendió campaña para perseguirla, consentía en su muerte, asolaba la iglesia. Dos verbos son empleados para determinar esta acción de Saulo, y es el verbo lumaino, que traduce ultrajar o maltratar. Ultrajar o maltratar. También es usado para referirse a devastar. Y el otro verbo es el verbo porteo, que traduce destruir o arrasar. Saulo asolaba la iglesia, ultrajaba, maltrataba, devastaba, destruía, arrasaba. Nada de esto puede tomarse en una forma romántica.
No hay forma en que lo veas de esta manera. Era violencia en contra de la iglesia del Señor. Ese grupo que crecía, que predicaba en las sinagogas, ahora es una iglesia que era asolada, devastada. Este hombre pretendía acabar completamente sin dejar ni un solo cristiano en pie. La intención era arrasar, aniquilar totalmente. Cuarta actividad, Saulo perseguía hasta el último rincón. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casas por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Note entonces que para los cristianos en este tiempo no había propiedad privada. Para ellos no existía la libertad de culto que tenemos nosotros hoy y no se podían acoger a ella. No existía lugar en donde Saulo no podía entrar, irrumpiendo en las casas, entrando a esos lugares. Y pensemos en lo que ya había descrito Lucas. Lucas hablaba de la iglesia primitiva y mostraba una característica especial de ella, que se congregaban en donde, se reunían en donde, en las casas. Comían el pan con alegría y sencillez de corazón. Se reunían a orar en las casas. Saulo entró a esos lugares. En ese escenario de compañerismo y comunión vino la violencia dirigida por este hombre y no había respeto a propiedad privada, no había respeto a género. Hombres y mujeres, ancianos y ancianas eran capturados. Él no respetaba género. Gálatas 1:13 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguí sobremanera, califica él su acción, sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Quinta acción, Saulo imprimía sufrimiento a la iglesia. Imprimía sufrimiento a la iglesia. Hombres y mujeres eran arrastrados. Y saben que la palabra allí también empleada para arrastrar es la misma que se usa en la acción de sacar una red del mar. Lo que quiere decir que debe ser arrastrada con fuerza. No se les pedía amablemente a los creyentes que se les acompañara hasta la inspección o hasta cualquier lugar de esto. Mujeres y hombres eran arrastrados y metidos en la cárcel. Mis hermanos, piensen por un momento en que toda la escena que está dibujando Lucas es un cuadro plenamente de dolor. Cuánto dolor, cuánta persecución, cuánto sufrimiento. La iglesia del Señor era fuertemente atacada. Como resultado, muchos debían huir. Por eso dice: Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Todo aquel que quería vivir debía escapar. Todo aquel que quería seguir de alguna manera sirviendo al Señor y predicando el Evangelio debía huir de ese lugar. Nosotros no alcanzamos a imaginar lo que la iglesia de Jerusalén debió hacer para tratar de proteger a sus hermanos. Eso es algo que nosotros no estamos familiarizados con ello. Pensemos en todo lo que la iglesia tuvo que hacer para tratar de sacar a sus niños, sacar entonces a las mujeres embarazadas, sacar entonces a los ancianos, para que la mano, en este caso destructora de Saulo, no llegase hasta donde estaban ellos. Y ellos tenían que dejar sus casas, sus pertenencias, algunos dejar a sus familiares. Todo ese dolor
estaba allí claramente registrado en estas palabras y fue lo que vivió la iglesia primitiva. Y ya eso fue anunciado por el Señor Jesucristo. Cuando les dijo en Marcos 13, versículo 15 al 18, el que está en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Cuánto sufrimiento y dolor experimentó la iglesia. Esa iglesia debía huir. Y se nos dice que eso hicieron. Solo los apóstoles se quedaron en ese lugar. Y por contraste del texto, nosotros vemos que los apóstoles se quedaron acompañados por unos hombres piadosos que se quedaron allí también. Pensemos también en el dolor de los apóstoles y estos hombres piadosos, viendo partir a los hermanos, aquellos que habían cuidado, aquellos que habían guiado con la palabra, ahora tenían que despedirse de ellos sin saber cuál sería la suerte de estos hermanos y dejando atrás también a aquellos que iban con valentía a enfrentar toda esa persecución. Este es el primer cuadro, mi hermano. Pasemos al segundo. El primero le llamamos la llegada del verdugo, el segundo le colocamos como título la despedida de un gran discípulo. En medio de esa escena, en medio de ese cuadro, en medio de la descripción que hace Lucas, introduce esto en el versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Entonces, en medio de esa descripción de cuadro, de dolor, de persecución tan fuerte que la iglesia vivía, en medio de ello, del allanamiento de las casas, del arrastrar y encarcelar a los creyentes, Lucas introduce el sepelio de Esteban. Y es eso lo que vemos que es el segundo cuadro, el sepelio de Esteban. Ese hombre que fue elegido por votación de la iglesia. Esteban, aquel que dio testimonio de piedad. Aquel que cuando los apóstoles dijeron buscar entre vosotros a 7 hombres, varones llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio, de sabiduría, allí estaba Esteban. Fue elegido para ayudar a las viudas y estoy seguro que así lo realizó. Pensemos por un momento cuántos de aquellos que escaparon, cuántos de aquellos que tenían que huir o estaban siendo perseguidos en este momento, cuántos de aquellas viudas que ayudó a Esteban no hubiesen querido estar acompañando a Esteban ese día, en ese momento, para despedirlo. Cuántos no habían querido elevar una oración de gratitud a Dios frente a la tumba de Esteban. Cuántos no habrían querido estar allí. Pero el texto nos dice algo muy distinto, mi hermano. Unos hombres piadosos estaban allí. La muerte de muchos creyentes, debemos decirlo así, se ha dado en una honda soledad. ¿Cuántos misioneros no han dejado su último aliento en medio de terrenos inhóspitos, en medio de calabozos? ¿Cuántos creyentes, cuántos predicadores no han entregado su vida en soledad? No se nos dice, Lucas no lo hace, quiénes eran estos hombres piadosos. No se nos dan los nombres, no se menciona quiénes eran, solo se dice que eran piadosos. Estaban allí delante del cuerpo de Esteban, enterrando a Esteban y llorando. Como dice el texto, hicieron gran llanto. Yo estoy seguro que los verdaderos siervos del Señor esperan dar su vida en el ejercicio de sus funciones. Los verdaderos siervos del Señor esperan ser jubilados solo por la muerte.
esperan entregar su último aliento al servicio de su Salvador, ya sea que sean sepultados en tumbas lujosas o lanzados a zanjas. La vida habrá valido la pena si con ella servimos a nuestro Señor Jesucristo que murió en la cruz. Amén. Aunque la muerte de Esteban hacía parte de esa persecución que se desató fuertemente contra la iglesia, aunque su muerte fue llorada por la iglesia y por aquellos hombres que se quedaron con él, permítame citar un texto más para dar fin a esto. Y es aquello que dice el Salmo 116, versículo 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Aunque Lucas describiría dos cuadros profundamente dolorosos, por un lado una persecución terrible contra la iglesia, y por el otro lado la muerte de un hombre valiente, de un servidor del Señor, el cual estaba siendo llorado por la iglesia también. La verdad, mis hermanos, es que el día en que la iglesia estaba siendo perseguida, el día en que estos hombres piadosos lloraban a Esteban tendría delante de él el mayor galardón reservado para los valientes: estar delante de su amado Salvador, disfrutar de la presencia en la gloria eterna. La muerte de Esteban, necesaria para los enemigos del reino de los cielos, aprobada por Saulo, llorada por la iglesia, pero dice este texto, estimada por Dios. Mis hermanos, que el Señor nos conceda vivir en este mundo de tal manera que cuando nuestro último aliento sea entregado, podamos con toda de verdad alegría, con todo orgullo, mirar el rostro de nuestro Señor. Que cuando llegue ese día, como decíamos hace un momento, en el último aliento, en el último momento, nosotros estemos trabajando en pro del Evangelio del Reino de los Cielos. Habrá valido la pena cualquier sufrimiento, habrá valido la pena cualquier lloro, si morimos por esa causa, mi amor. Oremos. Te damos gracias, oh Señor,